Ministerio Fuente de Vida Eterna es Jesús. Presenta el poder de la palabra. Un mensaje de esperanza, una palabra de fe, un momento del día para aprender en la voz del pastor y profeta Byron González. Bienvenidos. En otras oportunidades he predicado algunas veces, pero hoy quiero hablar acerca de lo que acontece si yo obedezco y qué es lo que acontece si no obedezco, ¿verdad? Las consecuencias de obedecer o de no obedecer. Y para eso quiero que me acompañe al libro de Deuteronomios, capítulo 28, versículo 1 en adelante. Mire lo que dice esta porción. Muy interesante. Dice: y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Quiero referirme a este pasaje y quiero resaltar dos palabras que a mí me llaman mucho la atención. Habla de lo que va a suceder y que yo tengo que obedecer con diligencia. Muchas veces nosotros decimos, pero si yo obedecí, pero tal vez no fuimos diligentes. La palabra diligente quiere decir que le pongamos, óigame bien, que le pongamos el pensamiento y el corazón en lo que hacemos, no solo hacerlo por hacer. Yo no sé si usted se ha dado cuenta cómo muchas veces uno le dice a alguien, en este caso pueden ser los hijos o puede ser alguien, y le dice: mira, tené cuidado porque en la esquina de la mesa hay un vaso, tené cuidado. No, si ya lo vi, dice, y en eso gira y lo bota. Entonces, él obedeció, pero no tuvo diligencia, porque si hubiera sido diligente, él hubiera tenido cuidado. ¿Me explico? Entonces acá nos está diciendo a nosotros que debemos de aprender, dice, a ser obedientes pero con diligencia, o sea, con cuidado, o sea, poner atención en lo que el Señor nos está pidiendo. Por ejemplo, si usted es un servidor, el Señor no se va a fijar en que si usted trajo el uniforme o no, se va a fijar en su actuación como tal. Por ejemplo, si usted pone diligencia. ¿No ha oído usted aquel proverbio que dice: has visto hombre solícito, pero también dice diligente? Estará delante de príncipes y de reyes, dice, no delante de los de baja condición. Entonces, si yo quiero que Dios me premie, si yo quiero que Dios me bendiga, en todo lo que yo hago tengo que hacerlo como para el Señor, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Amén. Y eso significa diligencia. Eso significa hacerlo con cuidado. Yo me recuerdo, y perdone que cuente esta historia, cuando yo era diácono, había un hermanito que yo no sé qué le pasaba, pero ni se rasuraba, ni se bañaba. Me estoy dando a entender. Y una vez vimos que su pantalón, pues, como que no lo lavaba, porque su pantalón cada vez iba poniendo un color muy diferente al de nosotros. Y en ese entonces el pantalón que usábamos era un tono de beige, ¿verdad? Y entonces se notaba hasta un mal respiro, dirá alguien por ahí, ¿verdad? Entonces, aunque él era buen diácono, porque llegaba temprano, pero él no cuidaba de su aspecto físico. ¿Me explico? Entonces, usted y yo muchas veces podemos estar en una situación parecida o en el trabajo, que solo vamos y hacemos el trabajo porque nos pagan, como me dijo alguien, yo trabajo hasta esta hora porque hasta aquí me pagan, más allá ya no hago yo, ¿verdad? Y él pasó 25 años y hasta se jubiló de ese puesto. Lo curioso es que llegó otro señor más grande que él y era diligente. Él siempre estaba solícito
oiga esto, él siempre estaba solícito y siempre estaba atento a qué necesidades había en la empresa. Pasaron los años y este hombre empezó a escalar. ¿Por qué? Porque los principales lo vieron, que tenía cuidado. Si él veía que una máquina estaba encendida, la apagaba. Si él veía que la máquina necesitaba aceite, no era su trabajo, era el del jefe de mantenimiento, pero él lo hacía. O sea, él agregaba un valor a su obediencia. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros que se abran los cielos. Eso es lo que se hace en nosotros, que las bendiciones de Dios no solo vengan, sino que corran detrás de nosotros. Pero ¿qué pasa cuando yo no hago más allá, si no solo hago lo que se me pidió? Entonces nunca vamos a entender lo que el Señor Jesucristo dijo. Si alguien te pide ir 1 milla, ve 2. Si alguien te pide un favor como que te pide la capa, pues dale también el bastón, decía, o el báculo, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros no entendemos que la obediencia no solo es obedecer a lo que nos dicen, sino ir un poco más allá, teniendo cuidado que cuando estamos ejecutando esa orden o estamos ejecutando esa obediencia, hacerla bien. Por ejemplo, usted manda a su hijo o a su hija a la cocina a traer un vaso de agua y el muchachito dejó encendido el chorro, ¿va? O dejó encendido el botellón de donde se extrae el agua, o le dejó un reguero de agua y usted de repente se levanta y se desliza y usted ya sabe lo que pasa. Entonces, aunque obedecemos, no somos diligentes. Aunque obedecemos, no tenemos cuidado. Y eso lo que hace es que en vez de que se abran los cielos, se cierren. Por ejemplo, si usted está barriendo la casa, perdone que ponga estos ejemplos de diario, pero yo creo que nos van a ayudar a ilustrar lo que quiero enseñarle esta noche. Si usted de las personas que está barriendo la casa y usted, como dicen en mi tierra, solo barre donde la suegra mira, o como hacía alguien, ¿verdad? Por no ir a traer la pala, debajo de la cama, debajo del sofá, tiraba la basura. Y un día cambiaron los muebles del lugar y todo estaba ahí abajo del mueble o de la cama, ¿verdad? Entonces, muchas veces nosotros no nos damos cuenta que lo que Dios nos pide a nosotros es no solo que obedezcamos, sino que tengamos cuidado. Y sucederá, dice, me habla de un acontecimiento, me habla de algo que va a suceder, que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando. ¿Qué entiende usted o yo por cuidar? A ver, ayúdeme. ¿Qué entendemos por cuidar? Proteger. Proteger, ¿qué más? Por ejemplo, si yo le digo a alguien, mire, le encargo que por favor me cuide esta fruta porque van a venir unos niños y se las van a comer. Usted se puede parar ahí y está cuidando la fruta. Pero ¿y si aparecen un par de cucarachas, un ratón, un gato, un perro? ¿Usted lo va a espantar o usted solo va? No, yo lo estoy cuidando ahí, que mire la fruta si se defiende o no. Dirá usted, ¿verdad? Pero cuando dice cuidar con diligencia, dice que la orden es cuidar, pero ir más allá si acontece algo. Por ejemplo, si usted y yo somos servidores de Dios y usted tiene el honroso privilegio de ser diácono, porque es honroso. No es honroso para usted. Amén. No oigo los amenes yo hoy, tal vez por el frío, ¿verdad? Entonces, sucederá que si usted es un diácono, va a cuidar que su servicio funcione bien. ¿Qué quiere decir eso? Usted viene a la hora que le piden, usted está antes de que todo se inicie para que las sillas estén en su lugar, el piso esté limpio, ¿verdad? Y usted está
en su lugar. Pero si se necesita algo extra, usted no puede decir, es que a mí aquí me dejaron, yo de aquí no me puedo mover. No, usted es un servidor. Entonces no está cuidando con diligencia su área de servicio. Usted la está delimitando. Le voy a poner otro ejemplo para que entendamos un poco. Por ejemplo, el padre de familia podría decir, mi trabajo solo es dar dinero. Ya si comen y se visten es problema de ustedes. ¿Qué cree usted que diría la madre? ¿Ah? El esposo debe cuidar su hogar y ser diligente. No solo limitarse a decir aquí está el dinero. Me estoy dando a entender. Porque entonces no está haciendo bien su rol de padre de familia. La madre podría decir, bueno, yo soy madre, ya les cociné, ahí está la comida. Si quieren comer, bueno, si no, pues también. Pero eso no sería el rol de madre. El rol de madre es procurar que la comida está en la temperatura adecuada, que estén los suficientes utensilios en la mesa, o limpios los platos, o limpios los vasos para que los que van a ir a comer, porque ese es el cuidado de ella. Me estoy dando a entender. Entonces, a todo esto, dice que cuando yo hago algo con esa diligencia, empieza a abrirse oiga, esto es interesante, se abre un acontecimiento. Por eso dice, acontecerá. Me habla de algo que viene y me dice cuáles son los pasos que yo tengo que hacer para que lo que yo quiero acontezca. Amén. ¿Amén? Amén. No, ese su amén no me gustó. Amén. ¿Todavía está aquí? Amén. Entremos en calor, porque no dan un aplauso al Señor. El apóstol Pablo decía que cuando hagamos algo, hacerlo como para el Señor, porque esto es agradable y agrada a Dios. Entonces, cuando yo dejo de hacer las cosas como para el Señor, pierdo la diligencia y dejo de cuidarlo. Por ejemplo, mi trabajo como pastor en la oración, en la enseñanza, ni siquiera la administración. Eso lo puede ver usted en Hechos de los Apóstoles, cuando a ellos les dicen, no es bueno que nosotros sirvamos las mesas, ni los estemos ministrando, porque nuestro trabajo es el ayuno, la oración y la predicación. Entonces, ¿de quién es el otro trabajo? De los otros hermanos que tienen suficiente tiempo para ministrar a los hermanos, para irlos a visitar y para irlos a cuidar, pero hacerlos con cuidado y diligentemente. Amén. No como alguien me dijo, ¿y ese hermano da almuerzo, hermano? Al que usted me va a mandar a visitar. ¿Por qué? Le dije yo, porque si no, no voy, me dijo, porque yo sí tengo un problema, que si no como a las 12:30, se me afecta el sistema, ¿verdad? Entonces, si a usted le delegaron, si a mí me delegaron, yo tengo que ser una persona que si yo quiero ver acontecimientos, tengo que ser diligente y cuidar en el área que se me entregó. Yo me recuerdo, yo hace muchos años, durante 21 años tuve maquila, y había una jovencita que estaba en su máquina, y al que le dábamos los materiales, me recuerdo que empezó a pedirme agujas, dependiendo del tipo de puntada y dependiendo del tipo de calibre de hilo que usábamos, así era el calibre de la aguja. Empezó a pedirme más agujas y yo veía que en ese cubículo, o sea, le decíamos cubículo porque era de 4 a 6 personas que hacían la misma operación. Empezaron a demandar más agujas, entonces yo le dije, mira, ¿y qué está pasando? Es que fíjese que esta jovencita quiebra muchas agujas. Y le dije, ¿y ya la fuiste a saber? Porque ese que repartía materiales, en cualquier momento faltaba alguien, él podía hacer cualquier tipo de operación. Entonces me recuerdo que él me dijo, fíjese, me dijo, que no sé qué pasa.
Llama al técnico, le dije, a lo mejor la máquina no está bien, hay que revisarla porque a veces la canasta de abajo pierde el tiempo, le dije, o tal vez está el resorte, ya se cristalizó y hay que cambiar el resorte donde pasa el hilo. Ahora mire lo interesante. Resultó que él me dijo, 2 veces ha venido el técnico, me dijo, y la máquina está en perfecto estado. Es más, puse a otra jovencita, me dijo, en esa máquina y ahí no pasa nada, pero a la máquina que ella se cambió, quebró la aguja otra vez. Entonces nos dimos cuenta que ella cada vez que empezaba, llegaba muy enojada todos los días. Y era porque el esposo o el conviviente con que ella vivía se enojaba mucho. Siempre le exigía dinero y el cuate no hacía nada. Entonces ella llegaba muy molesta y muy enojada, y a la hora de tensar, porque cada persona tensa su hilo, y uno mide el tamaño de la puntada o la parte de la tensión abajo de la tela. Bueno, los que saben de eso ya saben de qué estoy hablando. Ahora los otros dicen que se quede así porque yo no sé nada. Lo curioso es que nos dimos cuenta que la jovencita tenía problemas. Ella hacía su trabajo, pero no tenía cuidado. Ella dejaba que sus emociones se involucraran en su trabajo. Y algo igual es la iglesia. Usted no puede permitirse el lujo que sus emociones, óigame bien, obstaculicen su relación con Dios. Mire lo que sucede. Versículo 2. Terminemos el 1. Y sucederá que si obedeces diligentemente al Señor tu Dios, cuidando de cumplir todos sus mandamientos que yo te mando hoy, el Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. Fíjese pues, 2 cosas nos pide cuando obedecemos: que seamos diligentes y que cuidemos. Entonces Él ha prometido ponernos en alto y sobre cualquier cosa. ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, pastor, pregunte. ¿Está usted sobre algo? Sí, pastor, mire, yo estoy sobre mi trabajo y cuido y por eso me pago, ok. Pero aquí no dice el trabajo, aquí dice sobre alto y sobre todas las naciones. O sea, que todavía no hemos llegado, hermano. Y yo me incluyo, a mí me falta. Pero mire lo que dice el versículo 2. Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Y vuelve a decir, si obedeces al Señor tu Dios. Las consecuencias de la obediencia son que el Señor te abre los cielos, te pone en alto. Ahora mire lo interesante de abrir los cielos y de ponerte en alto. Si los animalitos que no tienen alma, solo tienen espíritu, a la hora de que hay un lugar donde se salió un río y el agua inunda toda la región, los animalitos por instinto se van a la región baja para ahogarse, ¿verdad? No. A la alta. Por instinto. Porque un venado no dice, híjolas, está, muchacho, le dice al pájaro, vos volá, mira por dónde viene el río. No. Él por instinto busca lo alto. Y aquí dice que el Señor te pondrá en alto. ¿Aló? ¿Me estoy dando a entender? Ahora mira lo interesante. ¿Qué pasa cuando en un bosque se empieza a quemar? ¿Qué hacen los animales? ¿Se meten hacia el fuego o salen huyendo del fuego? Salen huyendo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un instinto de preservación. Entonces aquí el Señor dice, te pondré en lo alto, dice. Y si usted está en lo alto, el problema pasa de largo, como una correntada de agua. La situación pasa de largo y no lo va a tocar porque usted está en lo alto. Pero por si fuera poco, aquí el Señor describe una serie de bendiciones que te vendrán solo por el hecho de que seas diligente, solo por el hecho de que cuides, de poner por obra lo que Él te mande.
Versículo 3. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Imagínense que no te empieza diciendo que te va a dar vacas, ovejas, ganado. No, te habla de bendiciones. Pero la palabra bendecir quiere decir que hasta el más malo te va a bendecir. O sea, a hablar bien de ti. Lo que está diciendo aquí es que van a hablar bien de ti en la ciudad y que van a hablar bien de ti en el campo. ¿Por qué cree usted que hablaban bien de Abraham? Hablaban bien en Egipto, hablaban bien en Harán, hablaban bien en Padán Aram, hablaban bien en el encinar de Moré, hablaban bien en el desierto. ¿Aló? ¿Por qué cree? Porque él cuidaba por poner en obra con diligencia lo que Dios le había encomendado. Amén. Ser pastor no solo es ser pastor de la iglesia. Yo soy pastor en todos lados donde ando y debo de cuidar con diligencia. Esté o no esté en la iglesia. Me estoy dando a entender. Amén. Usted es diácono. Usted está en la alabanza. Usted está en el grupo de Damas Shalom. ¿Qué sé yo? Mencióneme en los diferentes ministerios que hay. El problema es que la gente cree que solo es aquí en la iglesia donde los debe cumplir. Por eso es que usted ve que la gente a veces hace malos comentarios del cuerpo de Cristo, la iglesia, porque nosotros somos nítidos aquí, pero afuera, ¿qué tacuche nos ponemos? Si yo soy maestro de niños en la iglesia, sigo siendo maestro de niños en la calle. Si yo soy un líder de una casa de paz o de una célula, me estoy dando a entender, no solo lo soy en el día que se predica en esa casa, sino que también lo soy afuera en los días que no se predica. Tengo que ser y actuar como un líder. Amén. Si yo soy el anfitrión, óigame bien, si yo soy el anfitrión de una casa de paz, no solo me porto diligentemente, no solo me porto cuidadosamente cuando es el día del servicio, sino que también afuera. Ahora imagínese un líder de casa que cuando usted entra, ya, ¿qué tal hermanito? Que Dios le bendiga, qué bendición, qué bueno verlo. Pero de repente se lo encuentran en el mercado peleándose con el que vende la fruta. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, uno de los grandes problemas que hoy tiene la iglesia, no Cristo, la iglesia, es eso, que nosotros solo cuidamos y somos fieles mientras estamos en el lugarcito. Perdón. Mientras estamos en la situación. Pero vemos que el cielo no se abre. Vemos que la gente afuera no habla bien de nosotros. Ni en el campo, ni en la ciudad. ¿Me estoy dando a entender? ¿Por qué? Porque solo cuidamos cuando estamos en la labor, pero aquí no habla solo de la labor, habla de todo el tiempo. ¿Me estoy dando a entender? Por eso, en este versículo 3, es muy interesante, dice, bendito serás en la ciudad. Ya le dije, o ya le expliqué, que la palabra bendito quiere decir que la gente empiece a hablar bien de usted. Nítido, miren ese hermano, qué bendición. Yo hace años estuve en una casa de paso, en una célula, y él era el líder, mis respetos. Pero ¿qué pasa si a usted lo ven pasar y dice, y ese hermano todavía sigue en la iglesia?
Porque cuando yo estuve en la casa, yo de hecho por eso me fui a la iglesia, porque ese cuate no la hacía. Bravo, enojado, no se sujetaba, le daban a él, ¿sigo o me quedo ahí? Sigo. Le daban el estudio y él terminaba predicando lo que a él se le ocurría. Y cuando no quería predicar, a todo el mundo ponía a orar. Y a veces tenía reuniones de media vigilia. O sea, nada que ver, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque hoy en día, si usted se da cuenta, allá afuera hay gente que por alguna razón no quiere congregarse, por alguna razón no quiere buscar de Dios, y es porque nosotros estamos dando un mal testimonio y a veces ni siquiera cuenta nos damos.